Vamos a recibir a la señora Araceli Bellota, una gran historiadora, una mujer muy ilustrada, para hablar de Manuel Belgrano, precisamente porque nuestros oyentes reclamaban que no digamos solamente lo de la bandera. Araceli, muy buenas tardes. Aquí Rodrigo Pozo, Ezequiel Rivero, el Tano Facenta y Camilo García te saludan. ¿Cómo va? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, Araceli, bueno, si tuviéramos que hacer redacción tema Manuel Belgrano, ¿qué podríamos poner? Mirá, en verdad, bueno, sí, lo de la bandera todo bien y maravilloso porque nos legó un símbolo para todos y todas, pero la verdad que el pensamiento de Belgrano es enorme y lamentablemente no suficientemente enseñado en las escuelas, ¿no? Yo apuntaría por ahí. A ver, pero sí, algún enriquecimiento lícito de los conocimientos que nos pudieras propinar, Araceli. Mirá, desde los tiempos de él como secretario del consulado, esto quiere decir años antes de la Revolución de Mayo, 1794 en adelante, él hacía informes a la corona española sobre lo que habría que hacer en estas tierras, que por supuesto a la corona no le importaba nada lo que él decía, porque además Belgrano hablaba de la industria, hablaba de promover no solamente las tierras, que él decía eran las riquezas de este lugar. Digo, Belgrano era un fisiócrata, era una corriente de la economía que daba especialmente importancia a la agricultura, pero además él hablaba de agregarle valor a esos productos, ¿no? Hablaba de cómo trabajar el cáñamo, cómo trabajar el lino. Mirá que anticipado, ¿no? Cómo trabajar el cáñamo. No, sí, hablaba cómo cuidar el medio ambiente, cómo no se podían talar los árboles indiscriminadamente, cómo debía educarse a las mujeres. Estoy hablando de 1796, digo, un enorme adelantado a su tiempo, que bueno, cuando después se produjo la Revolución de Mayo, obviamente revistó en la línea de Moreno, Castelli, todos esos hombres que bueno, que justamente hablaban de esto, ¿no? De producir en este territorio, sobre todo, no tanto para producir, que sí, por supuesto, porque hablaban del comercio, hablaban de todo eso, pero además hablaban de cómo alimentar a los habitantes que vivían en este territorio, ¿no? ¿Qué tal, Araceli? Miguel Fachenta te saluda. Hola, ¿cómo va, Miguel? Bien, yo ayer, así haciendo un poco a vuelo de pájaro, un poco de una reseña sobre Manuel Belgrano, recordaba su actuación dentro del periodismo y de lo que para él representaba la libertad de prensa. Que también en eso creo que fue un adelantado, ¿no? Sí, bueno, él publicaba un periódico que empezó a salir en marzo de 1810, mirá vos, y además escribía en otros periódicos de la época como el de Hipólito Vieites, ¿no? Y bueno, sí, hablaba de la necesidad de difundir ideas, que era además lo que ellos necesitaban, difundir las ideas del nuevo gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, luego abandonó esa tarea cuando le encargaron la parte militar, pero sí, claro, y en esos periódicos él hablaba de estas ideas que te decía que ya había publicado en las memorias del consulado, ¿no? Hablaba de la educación, hablaba de la producción, hablaba del trabajo de las mujeres. Hablar del trabajo de las mujeres en ese momento era muy revolucionario. Digo, a nadie se le ocurría. Él venía de Francia, de Europa, perdón, donde en Francia se había producido la revolución, uno de los grandes ideólogos había sido Rousseau, tomaban sus ideas, y Rousseau había escrito un libro que se llamaba De la educación o el Emilio, donde directamente decía que las mujeres biológicamente habíamos nacido para parir hijos y para cuidar a los varones. Y sin embargo Belgrano, bueno, tenía una idea bien diferente y bastante progresista para su tiempo, ¿no? Respecto de las mujeres, lo cual realmente fue un adelantado. Aparte está, discúlpame, aparte está el malentendido, digo, cuando hoy se habla del Día de la Bandera y de Belgrano y todo, nadie recuerda que realmente fue censurado por enarbolar por primera vez la bandera argentina. Sí, fue la primera disposición oficial. Respecto de la bandera hubo cantidades de disposiciones, ¿no? Pero esa fue la primera, la del triunvirato.
que la guarde, que no era el tiempo, que no era el momento porque además era el absurdo que lo mandaban a combatir y combatían los dos ejércitos con la misma bandera. Y además, bueno, había pedido la escarapela antes porque de alguna manera había que distinguir los soldados, se mataban entre ellos. No distinguían de qué bando estaba cada uno. Y la escarapela todo bien, pero cuando fue la bandera no, le dijeron que la guarde, lo cual le produjo un enorme enojo a Belgrano. Dijo que la iba a guardar hasta que seguramente nadie se acordara de ella, hasta que, bueno, después del Congreso de Tucumán, en 1816, sí oficializó el uso de la bandera que él había creado, ¿no? Rodrigo Pozo te va a hacer una pregunta, Araceli. Dale. ¿Qué tal, Araceli? Bueno, volviendo también a la importancia y el rol de la mujer que tomaba Belgrano, tomar el caso de María Remedios del Valle, ¿no? Cuando él la nombra capitana, y un dato que la figura del Valle que era afrodescendiente también. Sí, era... Mira, durante muchos años en la escuela te aparecían el famoso dibujito de las niñas de Ayohuma, ¿no? Que aparecían tres mujeres con los cántaros en la cabeza y hasta parecía que iban como bailando, ¿no? Y en verdad eran María Remedios, sus hijas, que eran negras, y que además acompañaban al ejército, y en ese caso repartían agua, pero lo que hacían era, además de combatir, atender a los heridos y demás. Y María Remedios del Valle, como tantas otras, Belgrano reconoció con grado militar. Más incluso, bueno, haberle dado su sable a Juana Zurduy, ¿no? Pero bueno, claro, cuando se escribió la historia, que el primero que la escribió fue Mitre, que además él reivindicaba escribir la historia a partir de los documentos, cada una de estas designaciones militares son partes. Belgrano mandaba partes de batalla a las autoridades en Buenos Aires, y obviamente que Mitre las vio esos partes, pero no le pareció importante incluirlo, porque, bueno, Mitre también escribió la historia, además de militarista, centralista, porteña y todo eso, con la mentalidad patriarcal de aquel tiempo, entonces directamente ni las incluyó en el relato. Pero obviamente que esos partes existen y esos documentos están. Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes, Ezequiel Rivero te saluda. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Araceli, probablemente lo que la mayoría de las personas sabe sobre Belgrano es la versión escolar de Belgrano, lo que aprendimos en la escuela. ¿Se puede precisar quién diseñó esa historia escolar de Belgrano y cuándo? Bartolomé Mitre. Fue el primer libro de historia que escribió. Mira, Mitre en 1857, antes de que apareciera esta historia de Belgrano, hizo una galería de próceres argentinos. Y ahí decidió quiénes eran los próceres. Belgrano, San Martín, Rivadavia. Por supuesto que Belgrano y San Martín quitándoles el pensamiento. Claro. Después escribió Mitre una historia de San Martín también, pero en el caso de San Martín, por ejemplo, no conocemos casi nada de su gestión como gobernador de Cuyo, ni tampoco como protector del Perú, porque lo que hizo fue quitarles el pensamiento. A Belgrano lo hace quedar casi como un pobre tipo, eso sí, heroico en el sentido de sacrificado, ¿no? Un abogado que, por las cosas de la patria, lo mandan a ser militar y que encima dice Mitre que no era tan buen militar, y en verdad sí lo era. Pero digamos, lo hace quedar como un tipo sacrificado que en pos de la patria relegó sus propios intereses y además murió pobre. Y bueno, esa es la imagen que tenemos del pobre Belgrano, cuando en verdad si nos hubieran enseñado si nos hubieran enseñado su pensamiento, Mitre, que fue el mismo que inició el periodo de dependencia con Inglaterra, con la explotación de la agricultura y la venta de materias primas, no habría podido llevar adelante su política. Y entonces obviamente le cortó lo que no le convenía a su propia política, ¿no? Araceli, ya nos tenemos que ir porque estamos ya cerrando el programa. Te acerco una pregunta que nos comparte nuestro compañero Perno Roca, de una revista THC que habla de Manuel Belgrano, creador de la bandera y cultivador de cáñamo.
¿podemos inferir que Manuel Belgrano en algún momento se armó uno? No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero digamos que así como hablaba de la producción del cáñamo, también hablaba de la producción del lino, digamos. En verdad no creo, pero sí creo que el tipo, no sé, tenía una mirada muy adelantada. Acá en la foto que le hicieron en THC le ponen los ojos medio rojizos. Pobre Belgrano. Mira, a Belgrano le han dicho cada cosa. Eso no lo vi en Villiquen, No está. No, pero perdón, entre el retrato con la pierna cruzada y las calzas. Claro. Que durante mucho tiempo... Fumándose un chinito ahí, tío. Le decían que tenía un cierto acercamiento a lo gay. Además porque tenía la voz aguda. Pobre Belgrano, la verdad, merece ser reivindicado, no solo por lo que hizo y pensó, que de verdad vale la reivindicación, sino por todas las cosas que le encajaron después. Aunque teniendo en cuenta lo que le hicieron vivir desde las autoridades de Buenos Aires, bien podría haberse fumado uno para poder sobrellevarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto que habría podido, pero digo, no lo veo haciéndose un canuto, no, la verdad que no. Declaraciones exclusivas de Araceli Bellota. Araceli, te mandamos un beso grande, muchas gracias, Abrazo grande, chao compañero.